Muy bien, señoras y señores, vamos a ver en este nuestro comentario, aquí en Más allá de lo ordinario, cuáles son las sociedades secretas más significativas del mundo. En primer lugar tenemos al Opus Dei, que fue fundado en el año de 1928 por José María Escrivá de Balaguer, sacerdote español canonizado en 2002 por Juan Pablo II. De acuerdo con la propia organización, su misión es fomentar entre los bautizados la conciencia de la llamada universal a la santidad. En su momento, Francisco Franco designó a varios miembros del Opus Dei como ministros. En tiempos más recientes, durante la etapa del gobierno Partido Popular en España entre 1996 y 2004, algunos miembros del Opus Dei fueron nombrados ministros por el entonces líder de ese partido de derecha, José María Aznar. El exfiscal general del Estado, Jesús Cardenal, y Juan Cotino, director general de la Policía Nacional Española, también son miembros de la prelatura. Según la cifra oficial, en 2013, en este año, el Opus Dei cuenta con 2.051 sacerdotes en todo el mundo y un total de 89.909 miembros. Ese es el Opus Dei. Una más, el plantel del Club Bilderberg, como número 2, está supuestamente conformado por 130 de las personas más influyentes del mundo, entre primeros ministros, responsables de exteriores y hacienda, altos directivos de las mayores empresas, bancos y grandes grupos de comunicación, líderes políticos, opositores y académicos. Entre los participantes figuran Christine Lagarde, la directora del Fondo Monetario Internacional, Henry Kissinger, exsecretario de Estado de Estados Unidos, el general David Petraeus, excomandante aliado en Afganistán y exdirector de la CIA, y el presidente de Google, Peter Sutherland. Hay quienes consideran que el papel del Club Bilderberg va más allá de la discusión y que controla muchas esferas de la vida y representa en realidad un gobierno mundial. Este dato lo encontramos y lo tomamos de wikimedia.org. Número 3. La orden de los Illuminati de Baviera, que fue fundada en 1776 y se proponía oponerse a la superstición, los prejuicios, la influencia religiosa sobre la vida pública, los abusos de poder del Estado, así como apoyar la educación de la mujer y la igualdad entre los sexos. Muchos piensan que la organización sigue operando hoy en día y que está detrás de las principales decisiones de los gobiernos del mundo. Se cree que su intención es crear un gobierno único mundial basándose en los principios del ateísmo y el humanismo. Número 3. Ahora, número 4, tenemos a la Orden de los Pobres Caballeros de Cristo y del Templo de Salomón. Actual, no tiene ningún vínculo directo con el grupo religioso y militar de los Caballeros Templarios, formado en el siglo XII. Simplemente tomó prestados algunos de sus símbolos y algunas de sus ideas también. Hay que mencionar que en 1981 el Vaticano confeccionó una lista de organizaciones que se declaraban sucesoras de los templarios y encontró más de 400. Número 5. La Hermética Orden del Alba Dorada fue fundada en Inglaterra en 1888 como una fusión del saber hermético, cabalístico, alquímico, teosófico, francmasónico, del gnosticismo cristiano y del culto del antiguo Egipto, entre otros. Su miembro más famoso fue el poeta y dramaturgo irlandés William Yeats. Como número 6, en los elaborados rituales de la Orden del Templo del Este participan tanto sacerdotes masculinos como femeninos, aunque solo las vírgenes, y niños que invocaban a los dioses del antiguo Egipto y al diablo. En cierto momento de las ceremonias, la sacerdotisa debía desnudarse. Número 7.
tenemos a la Orden del Templo del Este, que fue fundada a principios del siglo XX, inspirándose en la francmasonería con la que estaba asociada. Actualmente la organización afirma que tiene unos 3.000 miembros en todo el mundo. Número 8, está la Gran Logia Masónica, que fue fundada en 1717, cuando 4 grupos poco numerosos de masones decidieron unirse. La masonería es considerada por muchos como una secta social, excluyente y religiosa, peligrosa por su carácter secreto. Número 9, Skull and Bones, que significa en español calavera y huesos. Skull and Bones. Bueno, es una sociedad secreta con sede en la Universidad de Yale. Originalmente era conocida como la Hermandad de la Muerte. Es una de las sociedades secretas estudiantiles más antiguas de Estados Unidos. Fue fundada en 1832 y hasta hoy en día sigue rituales inspirados por los masones. Ambos presidentes Bush fueron, es decir, papá e hijo, fueron miembros de Calavera y Huesos mientras estudiaban en la referida Universidad de Yale. La teoría de la conspiración más popular sobre esta sociedad asegura que la CIA se formó alrededor de miembros de este grupo. En 2007 la CIA se vio obligada a publicar un comunicado desmintiendo esta información. Muy bien, en el número 10, 10º lugar, tenemos la Orden Rosacruz, que es una legendaria orden secreta que había sido fundada a finales del siglo XIV, aunque solo fue dada a conocer públicamente en el siglo XVII. Se cree que ejerció una gran influencia sobre numerosas organizaciones esotéricas, entre ellas la francmasonería, y actualmente sigue estando muy difundida. Esta orden Rosacruz Amorc de Estados Unidos es probablemente una de las organizaciones Rosacruz modernas más importantes del mundo. La Amorc, son siglas, significan Antigua y Mística Orden Rosacruz. Reivindica que destacadas personalidades pertenecieron a la orden, entre ellas Benjamin Franklin, Isaac Newton, René Descartes, Sir Francis Bacon, Nicolas Roerich y Edith Piaf. Bueno, en la actualidad la Amorc, esta antigua y mística orden Rosacruz, cuenta, según sus propias fuentes, con más de 250,000 miembros en todo el mundo, repartidos en 16 grandes logias que, más que por países, agrupan a miembros que hablan el mismo idioma. Una más, la número 11, el Priorato de Sion, que fue registrado en el año de 1956 por el político francés Pierre Plantard, que en la década de los 60 creó un trasfondo histórico ficticio para esta fraternidad. La describió como una sociedad secreta fundada en 1909 por Godofredo de Bouillon en el Monte Sión, en el Reino de Jerusalén, con el propósito de instaurar un linaje secreto de la dinastía merovingia en Europa. Posteriormente, el mito fue descrito como un hecho real en el prefacio de la novela El Código da Vinci. A pesar de que los historiadores insisten en que esta sociedad es una pura mistificación salida de la mente de Plantard, hay gente que cree que es real y sigue existiendo. Y bueno, pues déjeme decirle finalmente que los topos de constructores que trabajan para desinformar se apoyan siempre en una serie de argucias tecnicistas para subrayar de que si los Illuminatis existen, pues están haciendo un trabajo muy mal para recalcar de que es imposible que un grupo de elitistas controlan todo. Pero vamos, estamos en el siglo XXI, el siglo de la tecnología post-informática, globalizada y post-industrial, donde la información abunda y el alineamiento conforma nuestra sociedad gris y uniformada hacia el único pensamiento total con una conciencia global
rumbo al colectivismo. Si quieren pueden llamarle Legión nos llamamos porque somos muchos. Esta cita la tomamos del Evangelio de San Marcos, capítulo 5, versículo 9. Bueno, este estado de cosas se lo podemos agradecer al fin del milenio y el inicio de un nuevo eón a finales de 1999 e inicio del año 2000, algo que la gran mayoría pasa por encima olímpicamente. Bueno, aquí surge una pregunta, pero ¿cómo es posible esto? ¿Cómo es posible gobernar el mundo? Y surge una respuesta: con el control de los bancos. ¿Sí? Con el control de los bancos. Déjeme decirle que todas esas sociedades secretas que hemos descrito anteriormente no estaban compuestas por miembros pobres. Todos eran ricos e influyentes en muchos campos diversos que trabajaban en secreto en distintos países y naciones a través de largas décadas de incesante inestabilidad para unir a las naciones. Volviendo a los bancos, usted tiene el control de la emisión del dinero, entonces usted y sus asociados son dueños de los destinos de los ciudadanos, del destino de las naciones y al final del destino del mundo. Apocalipsis 13 no habla en vano por gusto y nos advierte acerca de esa tendencia que conducirá al mundo al desastre final, al totalitarismo global, la globalización. ¿Le suena ese término a usted? Todas las naciones tienen ya implantado en sus países un banco central. Esto es solo el penúltimo paso previo para subordinarse a un gran banco central mundial. ¿Será cierto esto? ¿Se estará trabajando seriamente sobre este último mecanismo que aprisionará a toda la humanidad? Observen Europa. El asiento original de todas estas sectas secretas, Europa, es el hogar del nuevo orden mundial, el autor ideológico de la globalización que sufrimos y que se convertirá en la gran prisión de la humanidad. El proyecto de crear una unión bancaria controlada por un único controlador bancario, y para eso esta crisis prefabricada les ha venido como anillo al dedo, en alusión al Señor de los Anillos del masón Tolkien, y para lo cual se han lanzado a la segunda refundación de la Unión Europea. La Unión Europea encara su segunda refundación. Todo empezó como una suerte de conjuro, jamás una guerra como aquella. 60 años después, la Unión Europea inicia su segunda refundación con otro ensalmo. Nunca más otra crisis como esta. El Tratado de Lisboa, repito, el Tratado de Lisboa, aprobado a finales del 2009, dio como resultado la pérdida de soberanía de las naciones que componen la Unión Europea. Esta nueva refundación traerá como resultado la asimilación total. Las identidades nacionales solo quedarán oficialmente reconocidas a través de los clubes de fútbol, que servirá como guía oficial para los ciudadanos de que pertenecen a algo con lo cual se identifican, porque no sabrán lo que pasó. Y esto, señoras y señores, es el resultado final de ese gran experimento de laboratorio por lo cual han trabajado todas esas sociedades secretas. Muy pocos secretos pueden mantenerse como tales en este mundo, por lo tanto, la gran mayoría se encuentran a la vista del público, pero este no sabe a dónde ver o le han quitado la capacidad de observación. Una sola persona es muy difícil que pueda ser engañada, pero a lo que respecta a las grandes masas, estas son fácilmente manipulables. Solo expónganla en un medio hostil, pero que no sea letal, y su genética cambiará para borrego o para depredador. Y esto lo digo con todo respeto. Esperen sorpresas en poco tiempo. La conspiración todavía continúa y está a punto de llegar a su culminación. Señoras y señores, nuestro comentario aquí en Más Allá de lo Ordinario. Raúl Vázquez Medrano deseándoles muchas felicidades.